Lo que vivimos en el Gran Premio de Francia de MotoGP fue, sin duda, una auténtica locura. Pero más allá de los adelantamientos, los cambios de moto y la tensión en el pitlane, lo más impactante fue lo que se vivió en la mente de Marc Márquez. Porque esta carrera no solo fue una prueba de habilidad y reflejos, sino también una de las batallas mentales más duras de toda su carrera deportiva. Así lo reconocía él mismo al bajar de la moto. Respiraba hondo, se le notaba aliviado, no solo por haber cruzado la línea de meta en segunda posición, sino por algo más profundo, no haber fallado. Por no haber cometido ese error que tantas veces ha asomado cuando las condiciones lo invitaban. Y es que Marc lo tenía muy claro, era uno de esos días en los que fallar era facilísimo. Uno de esos domingos que, como él mismo dijo, era ideal para usar un comodín. Si no hubiese fallado en Jerez, probablemente habría fallado hoy. Pero ese error en Jerez fue un aviso, un recordatorio brutal de que no se puede bajar la guardia ni un solo segundo, de que en MotoGP la concentración tiene que ser absoluta de principio a fin. Aprendió la lección. Y la aplicó. Porque si algo define a Marc Márquez, más allá del talento y la agresividad sobre la moto, es su capacidad para analizar, aprender y transformarse tras cada caída, tras cada error. Hoy, en Le Mans, fue la demostración perfecta de eso. Desde el inicio del día ya se respiraba incertidumbre. El cielo amenazaba lluvia, el asfalto estaba cambiante y los equipos se preparaban para cualquier escenario. Y en ese contexto, la estrategia lo era todo. Lo contaba el propio Marc tras la carrera, casi como si quisiera sacarse todo el peso de encima, en la vuelta de formación, cuando todos miraban al cielo y se preguntaban qué neumáticos usar, él estaba más pendiente de lo que hacían dos pilotos en concreto, su hermano Alex y el vigente campeón, Pecco Bagnaia. Los dos rivales más directos, los que están ahí, en la pelea por el título. Marc, en lugar de seguir un instinto puramente individual, optó por el marcaje al hombre. Si ellos iban a parrilla con la moto de agua, él también. Si alguno decidía volver a boxes a cambiar de moto, él lo seguiría. Y así fue. Alex fue el que tomó la iniciativa y decidió entrar a cambiar, y Marc, sin dudarlo, lo siguió. Una decisión táctica, sí, pero también un movimiento calculado, casi como en una partida de ajedrez en la que cada segundo cuenta. Y esa decisión, aparentemente sencilla, marcó el rumbo de su carrera. Porque sí, Zarco ganó la carrera, con una estrategia diferente. Pero incluso Marc lo reconoció, hoy Johan estaba intratable, y con la estrategia que fuera, probablemente habría ganado igual. Porque cuando un piloto está en ese estado de forma, cuando encuentra el feeling con la moto y se conecta con el trazado, pocas cosas lo pueden detener. Aún así, el segundo puesto de Marc fue casi una victoria. Por el contexto, por cómo llegó, por cómo se vivió desde dentro del casco. Las 6 o 7 primeras vueltas fueron, en palabras del propio Márquez, de las más estresantes mentalmente que ha vivido nunca. Y no es para menos. En esas condiciones, con la pista aún cambiando, sin saber si lo que has hecho es lo correcto o si acabas de firmar tu sentencia, mantener la calma es una tarea titánica. Y eso hizo él. Decidir en el momento justo, sin tomar riesgos innecesarios. Porque eran 27 vueltas. Larguísimas. Una eternidad si no estás al 100%. Y Marc sabía que esta carrera no se ganaba en las primeras curvas. Había que aguantar, mantener la mente fría, contener el ansia y, sobre todo, no fallar. Y precisamente por eso, cuando cruzó la meta y terminó en segunda posición, hizo ese gesto. Un suspiro. Un no he fallado. Porque esa era su lucha real. Estar encima de la moto sin errores. No cometer fallos estúpidos, no perder todo por un exceso de confianza o por querer más de la cuenta. Porque Marc lo sabe mejor que nadie, él suele fallar cuando se relaja. Cuando no está en modo bestia. Cuando no mete esa intensidad que lo define. Y hoy, precisamente hoy, se obligó a estar en ese estado. Al límite. Con el instinto activado, con los sentidos al 100. Solo así, dice él, es capaz de frenar donde debe, de gestionar el tren delantero y el trasero como corresponde, de mantener el equilibrio de la moto sin sobresaltos. Porque cuando va relajado, es cuando vienen los errores.
cuando cambia ese balance natural que él ya tiene interiorizado. Y eso es lo que hizo que esta fuera una de las luchas mentales más duras de su vida. Sobre todo en esas 10 últimas vueltas, cuando todo parece estar bajo control, pero sabes que un error te puede mandar al suelo. Que una curva mal medida, 1 centímetro de más en la frenada, y todo el esfuerzo se va al traste. Y en ese momento, ahí es donde Marc Márquez se transforma. Donde muestra que no solo es un piloto con reflejos sobrenaturales, sino un auténtico guerrero mental. Pero el día también trajo noticias amargas. Una de ellas, la caída de Àlex Márquez. Su hermano. Su compañero de entrenamientos. Su rival por el campeonato. Y aunque en pista cada uno va a lo suyo, fuera de ella hay un vínculo que va mucho más allá de la competencia. Marc lo dijo sin rodeos. Así como él no desea que su hermano le pase nada, tampoco desea que se caiga Pecco. Porque esto, más que una guerra, es una competición entre profesionales que se respetan. Y más con Àlex. Hoy cenarán juntos, como siempre. Mañana entrenarán juntos, como siempre. Y se prepararán para Silverstone, como lo han hecho todo el año. Con respeto, con admiración mutua y con esa mentalidad de empujarse mutuamente hacia lo más alto. Porque así se han ayudado siempre, incluso en los momentos más duros. Lo que más le impactó a Marc fue enterarse de la caída por la pizarra. De repente, le marcan una diferencia de 11 segundos y le ponen a costa. Y ahí entendió. Algo le había pasado a Àlex. Y es que él ya lo tiene claro, si le pasa algo a su hermano o a Pecco, no quiere saberlo durante la carrera. No quiere distracciones. No quiere emociones que lo saquen del enfoque. Porque en un mundial tan apretado como este, cualquier segundo cuenta. Cada punto puede marcar la diferencia. Y hoy, tras este GP de Francia, Marc Márquez sigue más líder. Con un gran botín de puntos. Y, sobre todo, con una mentalidad más fuerte que nunca. Porque más allá de las estadísticas, de los adelantamientos y de los tiempos por vuelta, lo que vimos hoy en Le Mans fue un espectáculo de fortaleza mental. Una lección de madurez, de control emocional, de saber cuándo atacar y cuándo esperar. Y esa es la evolución que muchos llevaban años esperando en Marc. El talento siempre ha estado ahí. La agresividad también. Pero lo que está mostrando este año es otra cosa. Es inteligencia de carrera. Es experiencia bien aplicada. Es cabeza fría cuando todo invita al caos. Hoy, Marc Márquez no solo sumó 20 puntos más en la clasificación. Hoy se consolidó como el hombre a batir. Porque cuando un piloto es capaz de sobrevivir a una carrera como esta sin fallar, sin perder los nervios, y además acabar en el podio, es porque ha alcanzado un nuevo nivel. Un nivel donde el cuerpo y la mente están en perfecta sincronía. Donde ya no se trata solo de ir rápido, sino de saber cuándo ser conservador, cuándo arriesgar, cuándo pensar en el campeonato. Y ese suspiro que soltó al cruzar la línea de meta lo dice todo. No fue alivio por haber ganado nada. Fue satisfacción por no haber perdido todo. Por haber gestionado cada curva con la cabeza más que con el corazón. Por haber demostrado que, incluso en el infierno, puede mantener la calma. Que puede ser rápido y, al mismo tiempo, calculador. Que puede ir al límite, pero sin pasarse. Así, con la mente más afilada que nunca y el cuerpo aún respondiendo como en sus mejores años, Marc Márquez sale de Francia no solo con un podio más, sino con algo mucho más valioso, la certeza de que puede ganar este mundial no solo por velocidad, sino por consistencia, por inteligencia, por visión a largo plazo. Porque este no es el Marc de 2013 ni el de 2019. Este es un Marc Márquez evolucionado. Más completo. Más peligroso que nunca. Y mientras tanto, en el box, en los pasillos del paddock, en los rincones donde se cuecen las estrategias, todos lo saben. Que este año será más difícil que nunca batirlo. Que ha vuelto, sí, pero no como antes. Ha vuelto mejor. Más consciente. Más humano, pero más temible. Porque ahora no solo lucha con el cuerpo. Ahora también domina la carrera en su mente. Lo que se vivió en el Gran Premio de Francia de MotoGP en Le Mans no fue simplemente una carrera. Fue un espectáculo de supervivencia, caos, estrategia y talento desbordado. Un verdadero capítulo legendario de este deporte que no solo puso a prueba las habilidades de los pilotos, sino también su resistencia mental, su capacidad de adaptación y la sangre fría necesaria para tomar decisiones vitales en medio del desorden total.
Una carrera que quedará grabada en la memoria de todos los que la vieron. Una locura bajo la lluvia, entre caídas, sanciones, banderas rojas, cambios de moto y estrategias cambiantes. Y en el centro de todo, Johan Zarco, que firmó una de las victorias más celebradas por el público francés en la historia del motociclismo moderno, Marc Márquez, que fue segundo y salió aún más líder del campeonato, y un joven Fermín Aldeguer, que logró su primer podio en la clase reina, escribiendo su nombre en la élite. Todo comenzó incluso antes de que los semáforos se apagaran. El clima era inestable, chispeaba. La incertidumbre estaba en el aire, y en el box de cada equipo se respiraba la tensión. El cielo nublado de Le Mans no permitía saber si la lluvia aumentaría o se detendría. Los pilotos salieron a la vuelta de reconocimiento, y fue allí donde comenzó el descontrol. Marc Márquez salió con neumáticos de lluvia, una elección que parecía acertada dada la ligera llovizna, pero justo antes de la formación decidió cambiar a neumáticos de seco, una maniobra que nadie más hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque al rodar con gomas de lluvia, logró quitarles esa fina capa superficial que normalmente requiere tiempo para desaparecer. Fue un pequeño truco de veterano. Uno de esos detalles que, más adelante, marcan la diferencia. En plena parrilla, algunos otros pilotos comenzaron a cambiar de slicks a compuestos más blandos. Todos, salvo Brad Binder, optaron por la combinación blando-blando. Binder fue el único que apostó por un medio delantero. En ese punto, la confusión ya se apoderaba del pit lane. El reglamento había cambiado. Ahora, si un piloto salía de la parrilla y dejaba la moto, se penalizaba con 2 pasos por la long lap. Y eso fue justo lo que casi hizo Marc Márquez. Bajó de su moto, se alejó unos pasos, pero lo hizo solo para examinar el asfalto más de cerca. No abandonó, y por tanto, evitó la sanción. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Luego vino la vuelta de formación. Y ahí apareció la bandera blanca, que permitía oficialmente cambiar de moto. Fabio Quartararo tuvo un pequeño susto que fue como una señal. Estaba empezando a llover más fuerte. La dirección de carrera actuó de inmediato. Bandera roja. Todo se detenía. Reinicio. La nueva carrera, ahora declarada en mojado, permitiría cambiar de moto en cualquier momento. Comenzó una segunda vuelta de formación. Los pilotos salieron con neumáticos rayados, preparados para la lluvia. Pero ahí comenzó el verdadero caos. Algunos se dirigieron directamente a la parrilla, mientras otros entraban a boxes para cambiar a la moto equipada con gomas lisas. Con la configuración de mojado fueron Bagnaia, Miller, Rins, Marini, Zarco y Bastianini. Con slicks salieron Marc Márquez, Alex Márquez y Quartararo. Todos ellos sabían que se comerían 2 penalizaciones de long lap. Pero lo asumieron como parte del precio por una posible ventaja en pista. Las apuestas estaban sobre la mesa. Y entonces sí. Se apagaron los semáforos. Quartararo tomó la cabeza de carrera, seguido de Marc Márquez y los pilotos del equipo Gresini. Pero en la chicane Dunlap, llegó el primer desastre, caída de Pecco Bagnaia. Justo cuando empezaba a meterse en ritmo, Enea Bastianini lo golpeó y lo mandó al suelo. Pecco pudo volver a subirse a la moto, pero ya había perdido muchísimo tiempo. Mir también se fue al suelo, dejando a Honda en apuros. Mientras tanto, Zarco apenas se libraba de una caída al salirse a la tierra. Sobrevivía, pero apenas. Los que no habían cambiado al principio, lo hicieron ahora para ir a por las motos con slicks. Era un desfile en boxes. Alex Márquez aprovechó el momento para superar a su hermano Marc. Mientras tanto, Quartararo se escapaba, aunque tenía encima la presión de las penalizaciones. Fue el primero en pasar por la long lap. Volvió a pista justo entre las KTM de Pedro Acosta y Brad Binder. Fermín Aldeguer aprovechó su ritmo y superó a Marc Márquez, aunque también tenía que cumplir con la penalización. El mayor de los Márquez, en cambio, mantenía su posición a base de templanza. Todos, absolutamente todos, doblaban a un Pecco que apenas podía seguir el ritmo. Entonces, cuando parecía que Fabio podía mantener su ritmo, el desastre llegó a las gradas. Quartararo se fue al suelo en el último ángulo.
Un golpe seco de realidad para los miles de franceses que lo alentaban. Casi al mismo tiempo, Binder imitaba su acción y también se caía. La carrera se convertía en una auténtica carnicería. Marc Márquez pasó su primera long lap, pero todavía le quedaba una más. Alex lo acechaba. Jack Miller, que había tenido un buen arranque, también se fue al suelo. La lluvia aumentaba su intensidad, y los pilotos que aún no lo habían hecho comenzaron a cambiar de nuevo a la moto equipada con neumáticos de lluvia. Marc cumplía su segunda penalización. Alex Márquez, sin embargo, se colaba en esa misma zona y perdía tiempo. Fermín Aldeguer, con una consistencia admirable, se ponía líder. Nadie lo podía creer. Desde Moto 2, directo al frente de una de las carreras más complejas de la historia. Ambos Márquez decidieron entrar y cambiar a la montura con neumáticos rayados. Fermín entró también tras irse largo. Era difícil seguir quien lideraba tras 9 vueltas de pura locura. La clasificación se movía más rápido que los propios pilotos. Poco a poco, la situación se estabilizaba. Zarco lideraba con 5 segundos de ventaja sobre Miguel Oliveira, que regresaba tras una larga lesión. Marc Márquez era tercero. Alex, cuarto. Luego venían Acosta y Viñales, delante de Aldeguer, que había perdido algo de terreno tras su parada. Sorprendentemente, tanto Nakagami como Oliveira no cambiaron de moto en ningún momento, una rareza en un día donde todos lo hicieron al menos una vez. Los hermanos Márquez pronto superaron a Oliveira sin demasiada resistencia. Pedro Acosta también lo hizo, mostrando una madurez creciente. Zarco, mientras tanto, volaba. La ventaja crecía, 9 segundos sobre Marc Márquez a mitad de carrera. Johan había dicho días antes que soñaba con llegar al equipo oficial HRC en 2026, desplazando a Luca Marini. Esta era su carta de presentación. Y era una carta ganadora. 3/4 de carrera. La lluvia volvía a intensificarse. Oliveira, justo después de ser superado por Aldeguer, se caía. Un Ixide brutal lo sacaba de pista en la entrada a meta. Fermín, inspirado, adelantaba a Viñales. El de Aprilia, que llevaba goma media trasera, sufría para mantener temperatura y ritmo. 5 vueltas para el final. La tragedia golpeaba a los Márquez. Alex se caía en la curva 2. Logró volver a pista, aunque con la moto claramente dañada. Marchaba sexto, justo por delante de Nakagami. Eso dejaba el podio virtual a Pedro Acosta, que gestionaba su KTM con oficio. Pero poco después, Alex se iba al suelo otra vez. Esta vez en la curva 11. Se le fue de delante, y ya no hubo retorno. Primera caída doble de la temporada para él, y duro revés en la lucha por el campeonato. 2 vueltas para el final. El duelo de murcianos se decidía. Aldeguer, como un proyectil, superaba a Acosta. Fermín se quedaba con el tercer lugar, su primer podio en la categoría reina, en una jornada inolvidable. Pedro, afectado por la elección del neumático medio trasero, no podía responder. El del Gresini cerraba un fin de semana redondo tras el podio del sábado. Y así, entre gritos, lágrimas y una ovación ensordecedora, Zarco cruzaba la meta. Primer francés en ganar en casa en la categoría reina desde Monneret en 1954. 70 años habían pasado desde aquella victoria en Reims. Y lo hacía con una Honda, nada menos. Una moto que venía sufriendo toda la temporada y que ese día rompía la racha de 22 triunfos consecutivos de Ducati. Fue también una victoria para el motociclismo puro, el de los días imprevisibles, el de las carreras donde gana el que mejor se adapta, no solo el más rápido. Marc Márquez, con su segundo puesto, salía más líder que nunca. Alex, tras la caída doble, quedaba a 22 puntos de distancia. Fermín Aldeguer, con su podio, se consagraba como una de las grandes promesas de este deporte. Y el público vivió algo que no olvidará jamás. Más de 120.000 personas en las gradas lo celebraron como si fuera un título mundial. Más de 311.000 a lo largo del fin de semana. Fue una fiesta nacional. Un homenaje al motociclismo. Una prueba de fuego que todos los pilotos recordarán por siempre.
Así terminó uno de los grandes premios más intensos, extraños y emocionantes que se hayan visto en años. Una carrera que será estudiada, analizada y recordada como ejemplo de lo imprevisible que puede llegar a ser este deporte. Una montaña rusa de emociones donde la estrategia fue tan importante como la velocidad, donde cada segundo contaba, y donde los más fríos, los más inteligentes y los más valientes fueron los que se llevaron la gloria. Y así, con la bandera a cuadros ondeando sobre el asfalto mojado de Le Mans, llegamos al final de una carrera que no fue solo una prueba de velocidad, sino un desafío absoluto a la lógica, a la estrategia, a los reflejos, a la sangre fría y, sobre todo, al corazón de los pilotos. Porque lo que ocurrió en el Gran Premio de Francia de 2025 no fue solo una simple competencia por puntos, fue una lucha contra los elementos, contra los nervios, contra la propia incertidumbre que impone la lluvia, contra el reloj, contra la fatiga y contra los errores ajenos y propios. Fue el tipo de carrera que no se puede planear, que no se puede entrenar, que solo se puede sobrevivir. Y algunos lo hicieron con maestría. Lo de Johan Zarco es sencillamente histórico. Después de tantos años en la categoría, de tanto coquetear con la victoria y tantas veces quedarse con la miel en los labios, por fin lo consiguió. Pero no lo hizo de cualquier manera. Lo hizo ante su gente, en su país, en una de las pistas más emblemáticas del calendario, y en condiciones que harían temblar a cualquier veterano. Zarco no solo ganó, dominó. Se mantuvo en pie cuando otros se caían. Acertó cuando otros dudaban. Corrió con inteligencia, no solo con agresividad. Supo leer cada fase de la carrera, mantener la calma en el cambio constante de condiciones, gestionar los neumáticos, las decisiones en boxes y el ritmo sobre un asfalto traicionero. Y por eso, cruzó primero. Porque fue el que menos se equivocó. Porque fue, simplemente, el mejor. Y al otro lado de esa victoria, Marc Márquez. ¿Qué más se puede decir del 8 veces campeón del mundo? Sigue construyendo su resurrección con una consistencia que nadie habría esperado hace un año. Ya no es solo el piloto que arriesga todo o nada. Ahora es el que también piensa, el que administra, el que sabe cuándo atacar y cuándo esperar. En Le Mans, lo demostró. Se llevó 2 penalizaciones, sí. Pero salió de ambas con la cabeza fría y con el objetivo claro, seguir sumando, seguir ampliando su ventaja en el campeonato. Y lo consiguió. Se llevó un segundo puesto que, visto el caos de carrera, vale tanto como una victoria. ¿Y qué decir de Fermín Aldeguer? El joven murciano ha dado el golpe definitivo sobre la mesa. En medio de un mar de caídas, penalizaciones y errores, se mantuvo firme. Supo cuándo parar, cuándo apretar, y cuándo atacar a su compatriota Pedro Acosta, nada menos. Su primer podio en MotoGP no llega por casualidad, llega por talento, por madurez, y por la capacidad de adaptarse en tiempo real a una carrera que mutaba a cada vuelta. Esto no fue suerte. Fue rendimiento puro. Pero esta carrera también fue una lección dura para otros. Fabio Quartararo, que lideró en los primeros compases, se fue al suelo ante los ojos de sus compatriotas. Brad Binder, siempre guerrero, tampoco pudo completar el desafío. Alex Márquez, que venía firme en la pelea por el campeonato, cayó 2 veces y se va de Francia con las manos vacías. Enea Bastianini, que arrolló involuntariamente a Bagnaia, cerró otro fin de semana frustrante. Y Pecco, ¿qué decir de él? El vigente campeón fue víctima del caos desde la primera vuelta. Fue doblado, desdibujado, irreconocible. La Ducati que dominó 2024 empieza a flaquear ante la presión del nuevo orden. Y ahí está el punto clave de esta historia. Esta no es una temporada cualquiera. No estamos viendo un dominio absoluto. No hay una sola marca arrasando, ni un solo piloto liderando con mano de hierro. Lo que estamos viendo es una guerra abierta. Una temporada donde la lluvia cambia carreras, donde las banderas rojas reescriben guiones, donde los errores se pagan carísimos y donde la regularidad vale tanto como la victoria. El GP de Francia ha sido una auténtica radiografía de lo que es el MotoGP moderno, un deporte donde la preparación es clave, pero la improvisación lo es aún más. Donde cada carrera es un puzzle que hay que resolver en tiempo real, y donde no gana necesariamente el más rápido, sino el más completo.
Y si esta carrera es un reflejo de lo que queda por delante, prepárense, porque esto recién empieza. Quedan muchas curvas, muchos circuitos, muchas decisiones al límite y muchas batallas cuerpo a cuerpo. Pero hoy, por encima del ruido, la lluvia, las estrategias, los cambios de moto y los imprevistos, quedó una cosa clara: el MotoGP está más vivo que nunca. Y si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte el resumen completo del próximo Gran Premio. Porque si esta carrera fue una locura, imagina lo que nos espera.